buenas a todos. Nos hemos trasladado de nuevo a las oficinas de Making Science para hablar con Patricia Yuste, encantada. Encantada de conocerte. Desde Making Science os consideráis una consultora especializada en marketing y tecnología. ¿Cómo definirías la nueva realidad de la industria? Fenomenal. Bueno, pues agradezco muchísimo tu pregunta. Lo primero de todo, agradeceros una vez más pues que vengáis hasta nuestras oficinas y a hablar con Making Science. Efectivamente, Making Science, como consultora especializada en marketing y tecnología, son muchos las diferentes industrias y los diferentes clientes con los que trabajamos y con los que hemos trabajado y vivido esta última realidad que nos ha pasado a todos por encima, ¿no? Esta pandemia, esta pospandemia y todo lo que está sucediendo y cómo ha habido ese cambio, un poco esa transformación en la industria. A mí personalmente y también desde el punto de vista de Making Science nos gusta decir que más que una transformación estamos ante una aceleración digital y que si bien antes decíamos y seguimos diciendo que hay que estar preparados, ahora los retos un poco a los que nos encontramos es más bien que hay que coger el ritmo, ¿no? Y que hay que ir a esa aceleración que ha venido un poco provocada por lo que ha pasado en los últimos meses. Y yo creo que cuando nos marquemos en los objetivos que hay que ir hacia esa aceleración digital y veamos un poco los números donde el peso de la inversión digital pues ya casi supera ese 60%, como nos dicen muchos estudios de la IAB, pues entonces seremos conscientes de si estamos en la marcha adecuada o hay que cambiar de marcha. ¿Y cuál sería el punto de mira hacia las marcas para esta nueva realidad? Pues yo te diría que el punto de mira de las marcas ante esta nueva realidad, ante esta aceleración digital, como estábamos hablando, yo creo que se deben centrar en tres grandes hitos. El primero de todos sería estoy preparado, pero el estoy preparado no es solo desde un punto de vista de media, de cómo estoy haciendo ese media mix, cómo estoy planificando, si realmente estoy haciendo bien esos planes de medios conforme a cada una de mis marcas, sino también si estoy preparado dentro de mi casa, como nos gusta decir, dentro de la compañía, si los recursos son los adecuados o si para esa aceleración digital necesito hacer un enfoque un poco diferente al equipo, a los recursos y a todo el material con el que contamos. El segundo de los puntos sería el usuario, ¿no? Y ese usuario, ese consumidor al que nos dirigimos, ¿realmente lo ponemos en el centro como tantos años llevamos hablando? Ahora en esta aceleración digital es muy importante porque tienen un poder de información abrumador, todos, yo misma soy consumidor y tú misma, ¿no? Somos consumidores, somos usuarios, tenemos mucha capacidad de información y realmente queremos esa personalización. Estamos trabajando y tenemos claro quién es nuestro target, las marcas tienen clara que ese target también puede variar ante esta nueva realidad. De nuevo estamos preparados para ello y además de esa transformación y ver cómo estamos preparados, además de enfocarnos a ese usuario, otro punto muy importante que me gustaría englobarlo en dos es tanto los nuevos formatos que están en el mercado como las redes sociales, que las redes sociales llevamos años sin dejar de hablar y no dejan de ser tendencia, ¿no? Pero ahora las redes sociales también han evolucionado, han pegado un salto mortal. Las marcas están preparadas para contar las cosas en 7 segundos porque todas las marcas son capaces de hacerlo. La experiencia del cliente es uno de los propósitos de las marcas en el 2022. ¿Nos podrías decir por qué? Pues efectivamente, Enia, si no es, digamos que si la experiencia de cliente no es ese punto de mira de las marcas o no es ese propósito de las marcas, debería serlo. Porque efectivamente, como hablábamos, yo creo que el consumidor, esa persona a la que nos dirigimos, ese usuario, ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes, digamos que era un actor más dentro de todo el papel de medios y ahora es el gran protagonista. Ahora es el gran protagonista que está cargado de información, que está cargado de un montón de medios que ve a la vez, de múltiples pantallas que tiene todo el tiempo delante, entre sus manos, cuando está en casa, cuando está en el trabajo, charlando con amigos o charlando con entornos más o menos cercanos. Entonces, al final, esa cantidad de información nos hace también que la toma de decisión pues sea mucho más rápida, pero con mucha más información alrededor. Luego, las marcas tienen un gran reto en trabajar esa experiencia de cliente, porque ya no es seguir a una marca por seguirla, ya es qué me ofreces tú a mí como consumidor, qué me ofreces como gran protagonista para que yo tenga que seguir a una marca o a otra, ¿no? Y yo creo que también esta nueva realidad no lo pone tampoco muy complejo, no es muy complejo, ¿no? Es contar que las marcas sean capaces de mostrar ese valor
que sean capaces de trabajar en esos valores que las personas estamos buscando, que sepan personalizar ese mensaje y que sepan hacernos sentir como protagonista, ¿no? Y bajo tu punto de vista, Patricia, ¿cuál sería la mejor estrategia para llevar a cabo una experiencia del cliente buena? Vale, pues si tuviéramos que pensar en la mejor estructura para llevar a cabo, para que las marcas puedan llevar a cabo ese trabajo en experiencia del cliente, yo creo que trabajaríamos en un primer momento haciendo un research, entendiendo cómo es el consumidor, entendiendo cómo ha cambiado también consumidores actualmente con todo este momento y esta situación de nueva realidad que hablábamos al inicio, ¿no? Tenemos que hacer ese research, tenemos que entender cómo se comporta el consumidor. ¿Para qué? Para conocer a ese consumidor. Ese conocimiento del consumidor nos va a permitir el siguiente paso, que es la personalización de los mensajes e incluso saber dónde se encuentra en cada momento para elegir también muy bien nuestro media mix. Todo esto es muy importante que recojamos toda esa información y que pongamos, como decimos en Making Science, como base y pilar fundamental la tecnología y los datos. Son piezas claves para poder medir todo lo que hacemos, para poder tomar las decisiones en tiempo real y para poder también tomar las decisiones de esa forma, de esa aceleración que hablábamos que nos trae el medio digital. Y todo esto es muy importante, no solo que conozcamos al usuario, que lo personalicemos, nos dirijamos a ellos, que lo podamos medir, sino también después que evolucionemos, que trabajemos muchísimo más en lo que hemos aprendido hoy y cómo tenemos que seguir construyendo mañana y cómo podemos seguir buscando más usuarios. Yo creo que la experiencia del cliente para mí se puede resumir en una frase que te va a parecer quizá muy obvio, pero que muchas veces se nos olvida hacer, que es escuchar al usuario. ¿Nos podrías decir cómo acompaña Making Science a sus clientes en la elaboración de una estrategia de full funnel? Claro que sí. A nosotros nos encanta acompañarles de inicio a fin. Al final una estrategia de full funnel, el funnel está de moda, lleva de moda muchos años, ¿no? Pero al final un funnel no es más que cómo construir y llegar a ese público grande para después ir personalizando el mensaje y al final pues tener a tu cliente, ¿no? Para nosotros es fundamental en esa estrategia full funnel tener tanto esa comunicación con el cliente de inicio a fin, saber para qué y por qué hacemos las cosas. Una estrategia full funnel se trata de que campañas de awareness, campañas de vídeo, como hablábamos antes del vídeo, ese formato tan potente, parece que solo van en estrategias upper funnel y en estrategias arriba del funnel. Y en Making Science sabemos que eso no es así, que van en estrategias upper funnel y también en estrategias lower funnel, que todo construye para al final conseguir esa conversión. Entonces lo que nos gusta es trabajar con foco en ese customer centric, tener realmente al gran protagonista, que ya no es un actor, sino que es un protagonista, ese cliente como protagonista, tenerlo en el centro y establecer diferentes estrategias que nos ayuden a cumplir los objetivos de nuestros clientes. La tecnología y los datos son pilar y base fundamental de nuestras estrategias, porque esos datos lo que nos ayuda es, si lo medimos, nos ayuda a activar. No solo es ver cuánto vamos de números, sino tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en cada una de las marcas y nosotros, como ese partner de las marcas, tenemos que tomar decisiones de hacia dónde virar con nuestra inversión o hacia dónde virar con nuestro plan digital o nuestro plan estratégico. Y para ello es muy importante tener esa medición muy bien estructurada. Bueno, y Patricia, y por último, tras la explicación de la estrategia full funnel, ¿nos podrías decir cuáles son las claves? Claro que sí. Para mí lo más importante es tener en cuenta que el consumidor es el gran protagonista. Tiene toda la información, tiene cada vez más información y nosotros también tenemos que conocerle, tenemos que escucharle y tenemos que tener esa capacidad un poco de investigación pues para conocer mucho más quién es ese consumidor, sin olvidarnos que nuestro consumidor puede haber evolucionado y que incluso hay nuevos consumidores que pueden estar interesados en nuestras marcas, en cada una de las marcas. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 es, una vez tengamos esa parte definida, hacer nuestra creatividad, ¿no? Cómo nos presentamos ante ese usuario y ese gran protagonista, cómo le contamos nuestra historia, cómo construimos esa creatividad con mucho foco en ese storytelling. Y de aquí viene también mucho conocer las tendencias, cómo están evolucionando las plataformas, saber pues qué medios se utilizan, qué es lo que está utilizando más nuestro consumidor, porque el siguiente paso se trata de hacer esa planificación de medios y ese conocer dónde está en cada uno en cada plataforma. Fíjate que 1 de cada 2 consumidores dentro de redes sociales declaran que se compran, ¿no? Se compran marcas o se compran productos después de haber escuchado a alguien que ha recomendado esos productos. Estos, pues los influencers, los macro y los micro, ¿no?
y cómo todo esto sigue funcionando. Todo esto tenemos que incorporarlo dentro de nuestro media plan. Una vez definimos ese media plan, adaptamos esa creatividad con cada uno de los formatos y después tenemos eso, planteamos toda la base de medición, cómo vamos a hacer esa medición para saber qué está aportando cada uno de esos canales. Siempre sin olvidarnos ofrecer esa experiencia única al cliente. Una vez tenemos todo eso bueno, pues ya empacado y cerrado, nosotros también desde Making Science trabajamos incluso en modelos de marketing predictivo, en mix modeling marketing, ¿no? En modelos que nos ayudan un poco pues, a definir esa incrementalidad de cada una de las acciones que estamos haciendo. Y luego ya depende toda esta estructura que al final nos ayuda, ¿no? Y que es ese círculo virtuoso y que nos ayuda un poco en ese 360 para seguir construyendo a futuro. Es muy importante también que lo personalicemos a cada una de las grandes verticales, ¿no? Pues, por ejemplo, Making Science, igual que en muchas otras consultoras, trabajan diferentes verticales desde el punto de vista de educación, de real estate, de e-commerce, de retail, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de beauty de cada una de las verticales, hay que adaptarnos mucho a ese consumidor siguiendo estas guidelines, pero adaptarnos mucho a ese consumidor y plantear así nuestra estrategia para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, gracias a vosotros por compartir con nosotros un poquito más acerca de Making Science y nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias, encantada.